esto es una moda que tiene que venir para quedarse. Yo creo que este es un movimiento que hay mucho por hacer, pero que va a continuar y que no se va a pasar. Por eso hay que hacer mucho esfuerzo en la educación, en educar en la inclusión, porque así en el futuro ya estará hecho todo. Tengo dudas muchas veces de los términos a utilizar, y es, ¿qué utilizo? Discapacidad, diversidad funcional, ¿hay algunas palabras que os pueden sonar a eufemismo? Yo con el humor siempre he abierto puertas, así que seguiré haciendo. Bienvenidas a Pienso, luego actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Oye, un podcast donde además nos lo pasamos bastante bien, o sea, que tiene de todo esto. Oye, mira, eso lo podríamos introducir también. Ah, pues mira, es lo que dicen ahí detrás de cámara, yo los veo sonriendo, ¿no? Parece. Claro, se están riendo, ¿sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar de eso, del ocio, del disfrute. Claro, bueno, yo diría que además es un derecho fundamental. Sí, un derecho fundamental que deberíamos tener todos, pero ya sabes que una cosa es la teoría y otra... Bueno, la práctica a veces no es la misma. Mira, tengo por aquí un dato. Mira, solo un 18% de las 70.000 instalaciones deportivas en España son accesibles a personas con diversidad. Esto es un dato del Servicio de Información sobre Discapacidad. O sea, que algo que es un derecho fundamental para todo el mundo, para mucha gente es casi un lujo. Efectivamente, y eso no debe... Pero es que se me ocurren más preguntas. Por ejemplo, ¿una persona con discapacidad tiene las mismas posibilidades de ir a un estadio a ver un partido que tú y que yo? Yo creo que debería de tenerlas, por lo menos. Pues de todo eso vamos a hablar hoy. ¿Y con quién? Pues con nuestros invitados. Aquí tenemos a Carmen y a Ángel del proyecto Enki. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿A qué os dedicáis? Muy bien. Tenéis que hablarnos de vuestra fundación. Bueno, somos de la Fundación Enki, promovemos la inclusión de las personas con diversidad funcional a través del ocio y del deporte, pero sobre todo creemos que la inclusión hace más feliz a la sociedad. Y en eso trabajamos. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo nace este proyecto? No sé si nos podéis contar un poco vuestra historia. Pues nace de creer, de soñar que podemos organizar una carrera que contribuya, que participen en igualdad las personas con discapacidad y que esa carrera va a ser divertida para todo el mundo, tenga o no discapacidad. Ángel, pero tú nos puedes contar el origen, una historia muy bonita que hay de trasfondo. Yo me uní cuando conocí a Carmen, pues yo ya era deportista con discapacidad. Bueno, yo tuve un accidente, soy militar de carrera, tuve un accidente yendo para el trabajo que me produjo una tetraplegia. Bueno, de aquella no era obligatorio llevar el cinturón de seguridad detrás, entonces un compañero que llevaba impactó, me partió el cuello, el asiento, el reposacabezas. Y bueno, pues con una tetraplegia, yo que soy de un pueblo de Asturias, que somos las vacas y yo, pues no hay para hacer deporte adaptado. Busqué, lo más cercano era 100 y pico kilómetros, empecé con la natación. Y cuando ya me quise meter en el triatlón, pues bueno, un día con una silla de atletismo no me dejaban correr la media maratón de Coruña. Y al año siguiente pues me llamó Carmen, que llevaba el tema de la categoría adaptada, que sí que podía correr. Y nos conocimos ahí y bueno, me dijo, oye, forma parte de Enki, que eres el ADN de ello, y ahí me quedé. Nosotros nacimos con la Fundación Enki, nació con una idea y cuando conocimos a Ángel descubrimos que aquello que en lo que queríamos hacer lo representaba mejor que nadie, entonces él tenía que ser el presidente de Enki. ¡Qué maravilla! ¿Y con cuántos años tuviste la acción? Con 19. Con 19. Con 19, sí. Aquí ya lleváis unos cuantos. Sí, 10 años. Bueno, con la Fundación 12 años llevamos. Bueno, pues ahora seguiremos hablando de esto un poco más, pero quiero dar la bienvenida a Inés Rodríguez. Bienvenida, gracias por estar aquí. Logopeda, divulgadora, estás en la tele, estás por todos lados. Estoy hasta en la sopa, yo también estoy un poco harta de niños. Pero bueno, chicas, lo que dure. Oye, Hay que aprovechar el tirón. Exacto. y lo te quería preguntar, así como de entrada y con toda honestidad, entrar aquí donde estamos grabando esto, ¿cómo de fácil ha sido? A ver, accesible, lo que es el recinto, pues no es. Pero el personal humano, un 10. Así que si hay que salvar un escalón o lo que sea, bien. Al final, con gente se soluciona casi todo. Así que... Bueno, pero vamos a tomar nota, entonces. Sí, la verdad que... Tenemos que hacerlo más accesible. Mira, pues aprovechando que te tenemos aquí, fíjate qué casualidad que vamos a dar paso a un vídeo de datos de una chica muy maja que también se llama Inés. Vamos a verlo. ¿Te parece además? Mira. Seguro que es muy guay. ¿A cuántas personas con discapacidad, sobre todo si es severa, has visto en zonas como parques, cines, museos o salas de fiesta?
Puede ser que alguna, pero ya te digo yo que muchas seguro que no. ¿Y esto por qué es? Porque a pesar de que el ocio es un derecho fundamental, para muchas personas sigue siendo un sueño inalcanzable. La falta de instalaciones accesibles, la poca sensibilización de la población y la escasa oferta inclusiva son las barreras que impiden que las personas con discapacidad sean más visibles en la sociedad. Te doy datos para que te hagas una idea. Solo un 18% de las 70.000 instalaciones deportivas en España son accesibles, por no hablar de los entornos naturales. Según el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, los parques naturales y espacios recreativos casi nunca tienen senderos accesibles para silla de ruedas. Y ya te digo que estos datos no se entienden si tenemos en cuenta que según el INE hay 4 millones de personas en España que tienen algún tipo de discapacidad, siendo 6 de cada 10 mujeres. Es por esto que hacen falta iniciativas como el proyecto Enki, cuya finalidad es demostrar que a través del deporte y el ocio se puede llegar a una inclusión. Este proyecto sensibiliza, visibiliza y crea conexiones entre colectivos y personas voluntarias que quieran ayudar a hacer esta sociedad un poquito más accesible. Porque en la diversidad está la riqueza y la diversión. Bueno, tenemos a la colaboradora más chula y la más reivindicativa. También. Qué chica tan simpática. ¿Verdad? Me ha caído genial. Pues con este vídeo damos paso ya al pienso y nos metemos ya en harina. Antes de nada, yo os quería preguntar, tengo dudas muchas veces de los términos a utilizar. Y es, ¿qué utilizo? ¿Discapacidad, diversidad funcional? ¿Hay algunas palabras que os pueden sonar a eufemismo? Persona con discapacidad, pero sobre todo es cómo lo dices, no lo que dices. Lo importante es, no tienes que saber el término correcto, no todo el mundo tiene que saber el último término que han decidido más adecuado, sino tienes que dirigirte con respeto y sin menospreciar a la persona. Esa para mí es la clave. Sí, claro, o sea, es persona con discapacidad porque antes eres persona y tienes la discapacidad. Yo creo que ahí sí, porque también podríamos utilizar el diminutivo discapacidito, quedaría muy bonito, pero queda como un poco ñoño. Entonces... Sí, pero esta cosa del diminutivo, Sí. hay como un halo de condescendencia que imagino que no os gustará que os digan, que os traten, que os infantilicen. Un halo solo, estoy contundente, desdemento armado es la cuestión. O sea, es increíble el paternalismo y la infantilización todo el rato, es brutal, ¿eh? Bueno, y pasa con cualquier colectivo, por ejemplo, cuando se dice, no, es negrito, dices, es negrito, tiene 50 años, es un señor hecho y derecho, es una persona negra, pero entonces imagino, entonces tomamos nota que persona con discapacidad, diversidad funcional, entonces No, a mí no me gusta mucho el término porque es un poco profesional, que lo utilicen terapeutas ocupacionales, fisios y todo. Pero las personas del día a día de la calle, que de esto se trata de normalizar, se trata de que da igual que sea un albañil, un fontanero, una enfermera, lo que sea, yo creo que es mejor persona con discapacidad. Yo veo también que hay una cuestión con las palabras que conforme va pasando el tiempo van cambiando el significado y la gente, cosas que se usan de una forma técnica, luego se empiezan a usar como insulto y entonces dan paso a otra palabra nueva, ¿no? Antes se usaba inválido, luego fue minusválido, ¿no? Ahora estamos con persona con discapacidad, ¿qué decís? O el otro término. ¿Creéis que en algún momento se va a convertir persona con discapacidad o discapacitado en un insulto que tenga que dar una nueva palabra y así seguir con el ciclo? Pero lo decías con negro. Tú puedes decir negro despectivo o persona negra y es como lo quieras decir, como lo quieras trasladar. Yo el problema que le veo a diversidad funcional es que se lo dices a un niño y no lo entiende. Exacto, yo siempre pienso en que la solución es qué le dirías a un niño para que lo entienda, y un niño es sincero y hay que enseñarle los valores y que sea respetuoso, pero que se acerque a la realidad, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una buena solución. Vamos con otra de las novedades de esta temporada, además de Ricardo, que es nuestra gran... y Inés. Son los audios de la audiencia, o sea que vamos a escuchar a ver qué nos tienen que decir.
Hablando desde mi punto de vista, ahora que estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre este tema, he estado observando mucho más las limitaciones de accesibilidad y he visto cosas tan simples como faltas de rampas, baños adaptados en parques recreativos, piscinas públicas o lugares de ocio. Al final, todo esto restringe el acceso físico de las personas, por ejemplo, las que van en silla de ruedas, ¿no? Por eso me gustaría conocer a qué problemas te enfrentas tú diariamente. Ángel, te la han dejado en bandeja. Bueno, pues mira, uno de los proyectos que tenemos, que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago está hecho para personas que no tienen muchos problemas físicos, como mucho gente ciega o invidente. Entonces, a las sillas de ruedas nos cuesta mucho encontrar hoteles o incluso albergues que sean accesibles plenamente, tanto accesibles como adaptados para una silla de ruedas. Entonces, yo que ya llevo años que se ha mejorado, sí que en los hoteles y demás lo hay, pero en el Camino de Santiago, por ejemplo, es una de las cosas que estamos intentando mejorar, que traqueamos y todo para que puedan personas, para que se vaya mejorando y vaya poco a poco esa accesibilidad. ¿En tu caso, Inés? Yo la verdad es que tengo, o sea, por el patrón motor que tengo, pues soy bastante funcional a nivel de movilidad, pero sí que es verdad que pienso en otras discapacidades más invisibles, entre comillas, como discapacidades sensoriales o intelectual que requieren unas ciertas adaptaciones que no las hay tampoco y que no requieren tanto como ponerte a hacer una obra. Son cosas como, pues eso, poner subtítulos más en el cine o intérpretes de lengua de signos en distintos ambientes de ocio o señalización para personas ciegas, yo qué sé, diferentes cosas que no cuestan tanto, pero estas discapacidades, al ser como menos visibles, están más invisibilizadas todavía y creo que aquí queda mucho por hacer. A mí me gustaría saber desde Enki cómo hacéis, cada vez que os planteáis hacer algo como lo del Camino de Santiago o cualquier otra iniciativa, los pasos a los que hay que seguir o lo que tienes que enfrentarte, porque me imagino que es algo de poquito a poco, cosa por cosa, pero ¿dónde está la implicación de instituciones, de terceras partes? O sea, ¿cuál es la complejidad? A ver, se hace un trabajo previo, evidentemente, bien en el Camino de Santiago o en cualquier proyecto, pero para nosotros la clave es hacer, es enfrentarse a los retos, enfrentarse a las actividades. Nos fuimos al Maratón de Nueva York y nos encontramos 1000 cosas que no eran accesibles, pero estábamos allí. Y estaba presente y estábamos visibilizando y participando en igualdad. Y esa es un poco la clave. No siempre es fácil y es una lucha diaria, pero por eso también tiene sentido lo que hacemos, el animar a otras personas que practiquen deporte, practiquen ocio, porque lo comentabas al principio, es un derecho, tiene muchísimos beneficios, pero es que es un derecho. Claro, en el caso, por ejemplo, del ocio nocturno, yo creo que también es una cuestión de que como sociedad también abramos los ojos, porque Inés, yo imagino que tú te has encontrado con problemas de tener también limitaciones para el acceso como una persona joven, de poder salir de noche, y tampoco eso se piensa, ¿no? Y es un derecho que tú también tienes. Totalmente, o sea, no solo el hecho de acceder, que por ejemplo muchísimos establecimientos no están adaptados a sillas de ruedas, sino como el prejuicio social en plan por desconocimiento, que no es otra cosa, es desconocimiento de decir, mira esta, ¿cómo va? ¿Que estoy borracha? Sí, pero tanto no. Porque veo a gente con el teléfono en la mano, en plan, 112, esta chica se desmaya. No. Pero, o sea, sí que es verdad que hace falta mucha conciencia y creo que es porque la gente piensa como que ya tenemos muchas cosas encima, como que el ocio no es para nosotros, y me parece muy paradójico porque al final el motor del cambio es la visibilidad social, y si este es uno de los principales hándicaps, el resto pues no se puede visibilizar de la misma manera, y por eso creo que hay que hacer especial hincapié en este tema. Y a nivel social, ¿veis que hay también trabas que podemos poner incluso personas que estamos a favor de obra? Yo creo que todo el mundo es muy inclusivo, pero ¿cuánto nos falta por aprender para ser inclusivos realmente y no ser un problema más de los que ya tenéis? A ver, yo que vengo de la otra parte, yo no nací con la discapacidad, primero fui una persona sin discapacidad. Creo que las personas, que es lo que creemos, creo que las personas es lo que va a hacer que la sociedad sea más inclusiva. Entonces, es el enseñarlo, el estar ahí, porque no es solo por desconocimiento. Yo no creo que la gente no quiera hacer una cosa accesible, no quiera tal.
si no lo conoce, no lo hacemos nadie, porque ya estamos en lo nuestro, tal. Por eso yo creo que es lo que hacemos desde Enki, que las personas, que se unan personas que no tuvieron nunca nada que ver con la discapacidad y al final van haciendo esa red que acabas englobando muchísima más gente. Bueno, en el fondo somos todos como niños, lo que decíamos, y tenemos que aprender en la sociedad. Todo lo que se sale de nuestro entorno es desconocimiento, entonces solo hay que abrir los ojos, observar, preguntar y tener voluntad de cambio, ¿no? Pero es que muchas veces la gente, el público general, no encuentra un espacio donde acercarse a la diversidad funcional, porque no es una necesidad que ellos tienen. Por eso es importante que vayamos a los niños. Lo hacemos mal con los niños cuando señalan a una persona con discapacidad por la calle y le decimos no señales, no mires, está enfermito. Lo hacemos mal porque le estamos creando un prejuicio. Si les dejamos preguntar, si les dejamos saber, si les damos información, ellos lo van a normalizar y ese es el paso hacia la inclusión. ¿Cuál es el prejuicio más grande que os habéis encontrado en vuestra vida? Dale ¿Le tú. doy yo? Sí. Okay. A ver, yo por ejemplo me encontré muchas veces, bueno, eso tanto incluso pasa a mi perro y tal, que si me hace compañía el tema, por ejemplo, de ser padre, en mi caso, por ejemplo, o de tener pareja. Es como que si estás en silla o tal, no te va a querer nadie, no vas a tener pareja. También es verdad que a mí no me han tocado otro tipo de prejuicios, porque ya se me ve, yo nunca me quedo calladito, entonces conmigo es un poco más complicado, me lo puedes hacer así finamente, pero como yo me entere, tengo boca. Vas a responder. O sea, las piernas no las muevo, pero boca tengo y voy a contestar. Entonces, yo creo que es un poco eso, el tema en mi caso yo soy de un pueblo pequeñito, entonces en mi caso como pues, que veían que me movía bien y tal, era un poco más el del tema de tener pareja, tener hijos y demás. Pero tú estás casado con una chica joven y guapa y cuando él dice que está casado dicen, ah, vale. Y cuando ven a su mujer dicen, ah, pero es muy guapa. Claro, como un plan... Bueno, es que el imaginario, claro, no soy tonto. No, tonto no soy. O sea, además terapeuta ocupacional y así ya me hace las adaptaciones gratis. Y es que está todo... Fantástica, está todo pensado, ¿eh? ¿A que sí? Qué maravilla. ¿Y tú, Inés, qué responderías? Yo creo que en el caso de la parálisis cerebral como que se asocia mucho a la discapacidad intelectual, que también es normal porque hay un alto porcentaje que va asociado. ¿Qué pasa algo? No pasa nada, todo se adapta. Pero el caso es que yo, por ejemplo, pues soy logopeda, entonces lo que más me encuentro es que mucha gente me pregunta, ¿y tú vas al cole? Y yo iba al cole en 2008. O sea, sí, pero ya pasé ese momento, ¿sabes? Como que al final tengo que estar demostrando todo el rato que, como dice él, yo también soy una boca chancla. Entonces yo en 2 minutos ya creo que se puede ver. Pero eso, como que es demostrar todo el rato que estoy activa. Aquí hay una cómica de Estados Unidos que me mola mucho, que ya tiene parálisis cerebral y dice que una de las cosas que más le jode es que cuando va en coche y hay un control siempre creen que está borracha y tiene que soplar un montón de veces controlar el camino hasta que dice que no, que es que esto soy yo de normal y no le ¿te ha pasado alguna vez algo así? Total, sí, justo el otro día, o sea, me pasa bastante, pero entrando en un avión el otro día, que hay como mucha seguridad y tal, y últimamente están muy quejillosos con el tema de los borrachos, pues me preguntaron que si yo estaba borracha. Y yo, no, es que se coja tal... Y la muchacha no estaba entendiendo nada, la pobre. Claro. Pero luego se dio cuenta y se sintió fatal. Claro. Es que no hay voluntariedad muchas veces, Claro. es el puro desconocimiento. Otra cosa que yo creo que tenéis en común y que me parece maravilloso es el sentido del humor. Vosotros habéis hablado de que sois boca chancla y que no os calláis. Yo creo que no, que reivindicáis vuestros derechos y que además lo que hacéis es introducir el sentido del humor para desdramatizar. ¿Ha sido de mucha ayuda el sentido del humor en vuestras vidas? En la mía totalmente, sí. O sea, el humor tiene que ir siempre por delante, hay que saber en qué momento tienes y si es una cosa seria, pues obviamente habrá serio, pero con el humor siempre se abren muchas más puertas. El problema es cuando haces humor y te oye alguien que no te conoce y te mira fatal diciendo, pero ¿cómo le dices eso al chico discapacitado? Pero eso también pasa. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, por ejemplo, Carmen, ¿no? Que estamos por el tema de la fundación de trabajo, estamos mucho juntos y al final tú estás haciendo bromas
y la persona que está al lado hace la broma también, pero claro, ella no está en silla de ruedas. Claro. Entonces ella pues, dice, mira, y si te tiro por aquí nos ahorramos el ascensor y ya te quedas ahí. Claro, eso te lo oye otro lado y voy a hacer como que no escuché nada, ¿no? Digo, no, pues es verdad, o sea, peor no me voy a quedar, o sea, que tampoco... Entonces hacemos esas bromas, ¿sabes? Yo a veces digo, la plaza de los inútiles está ocupada. Claro, yo hago eso pero se le acaba pegando a la persona al lado y entonces mira, la plaza de Cojitos, por ejemplo, tal. Pero yo con el humor siempre he abierto puertas, así que seguiré haciendo. Bueno, en tu caso, Inés, has viajado muchísimo por todo el mundo. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y qué te has podido encontrar. Cuéntanos alguna anécdota destacable. Puf, yo qué sé. Es que mira, hace poco me fui a Bangladesh a ver un mundo. Y bueno, o sea, sencillita. Sí, no, pero me ha servido mucho, todavía lo estoy procesando porque es muy duro las condiciones de vida que hay allí. Entonces, claro, me hace darme cuenta que allí las cosas tan básicas como son la alimentación, pues no están cubiertas. Entonces, de ahí para abajo, imagínate. Entonces, ahí, ser una persona con discapacidad, pues aquí nos quejamos, y muy bien porque hay que quejarnos porque hay muchas cosas por mejorar. Pero es que lo pones en perspectiva de otro lugar y dices, es que somos tan afortunados. Bueno, son como apestados en muchos países porque es como una desgracia, o sea, ahí se juntan muchas cuestiones también culturales. Absolutamente, pero no solo apartados, sino simple supervivencia. O sea, el índice de supervivencia de calidad de vida y de vida de las personas con discapacidad es muchísimo menor, pero porque no tienen la infraestructura sanitaria, por ejemplo, que se requiere. Entonces es muy duro. Claro, pero hablando de contrastes, esta sería mirando hacia abajo, ¿no? Hacia donde están peor. ¿A dónde podríamos aspirar de lo que existe? ¿De los países que conocemos ahora en el mundo? ¿Tenéis conciencia de cuáles están haciéndolo mejor de lo que estamos haciéndolo aquí? Me has pillado. Yo como decía Carmen antes, por ejemplo, mi primera maratón fue además la maratón de Nueva York y es otro mundo. O sea, el tema de la discapacidad, por lo menos alrededor de la maratón, de la gente en la ciudad y tal, es brutal. O sea, ahí querríamos llegar. Pero como que, ¿me puedes dar algún ejemplo? Es que ellos, bueno, tienen una frase que no la sé muy bien, un dicho, pero ellos dicen como que las personas con discapacidad la culpa es de la sociedad. Que tengan la discapacidad es culpa de la sociedad. Entonces tienen muy involucrado, entonces la sociedad cree eso e intenta, también es verdad que la terapia ocupacional, por ejemplo, se creó mucho ahí porque, bueno, tienen muchos militares con discapacidad por el tema de las guerras. Entonces eso creo que ayuda un poco. Pero bueno, en España somos un país que creo que podemos decir que en ese aspecto estamos muy bien. Yo creo que de Europa se ha es de lo avanzado, mejor y se avanza. se ha avanzado muchísimo, queda mucho camino por hacer, pero también tenemos que poner en perspectiva que hace 50, 60 años las personas con discapacidad estaban encerradas en casa. Sí, estábamos hablando ahora de No la salían. India y aquí pasaba eso. No nos podemos olvidar también de todo lo que se ha avanzado, que hay que estar mucho más presente, que tienen que visibilizarse, pero se está avanzando. Hay margen de mejora, pero bueno, también hay que ser justo y positivo y decir que hemos mejorado. El empleo, el trabajo, porque es muy importante para que una persona discapacitada esté plenamente integrada y sea plenamente feliz, que esté incluida en la sociedad, y el trabajo es muy importante. ¿Os habéis encontrado con alguna traba? Tú, por ejemplo, ahora, Inés, eres colaboradora también, además del mejor podcast de este país, también del Intermedio. Claro, estás dando visibilidad. Tú estás ahí no en calidad de persona discapacitada. Tú eres una colaboradora que, por supuesto, puedes reivindicar lo que consideres, pero no sé si, por ejemplo, Ángel no ha tenido alguna traba. Contadme vuestra experiencia en el empleo. No, yo en ese aspecto no puedo decir nada porque soy funcionario retirado de carrera, entonces a mí ya me retiraron. Sí que trabajo como presidente de ENGIE, pero es un trabajo que hago porque me gusta y por ayudar a otras personas del tema del deporte, pero yo laboralmente estoy retirado, además al tener una tetraplegia tengo una gran invalidez y como no puedo ejercer mi trabajo, que era el que yo quería, el que me gustaba. Pero las personas que conocéis a través de la fundación, que veis si hay cierto el problema para la incorporación cuando es por un accidente, cuando es una discapacidad adquirida,
depende mucho cómo haya sido ese accidente y de ahí cuáles son tus condiciones, si estás retirado, si no, si te consideran apto o no apto para trabajar, y luego los prejuicios que hay para acceder a un puesto de trabajo. No prejuicios, pues un poco lo que hablábamos de la sociedad. El problema no es que alguien diga yo no quiero contratar a una persona con discapacidad, pero es que no sabes cómo enfrentarte a ello. Y entonces cuando no sabes qué adaptaciones vas a tener que hacer, cómo lo vas a hacer, cómo vas a poder ayudar a esa persona o si esa persona lo va a pasar peor, pues al final tienes un vacío que es muy difícil cubrir. Y si no hay independencia y autonomía económica, estamos muertos. ¿Cómo vas a acceder al ocio o al deporte? Sí, aquí hay una cosa que te estás diciendo, Mónica, respecto a Inés, que ahora vemos, joder, el éxito que está teniendo, ¿no? Esta persona que tenemos aquí delante, tan guay, pero ¿cómo era la parte laboral antes de que esto explotara para ti? O sea, la verdad es que yo he tenido muchísima suerte porque no he trabajado mucho, pero los 2 sitios en los que he trabajado pues me han acogido súper bien y he tenido un equipo detrás pues que me apoyaba y que yo sé que puedo derivar cuando no puedo hacer algo y ya está. Pero es cierto que yo soy una privilegiada y también porque el entorno en el que he crecido ha sido maravilloso y me he podido formar y tal y cual. Pero es verdad que el empleo es como el final de la escalera, porque para tú poder ser una persona productiva tienes que tener todo lo demás cubierto. Si no tengo cubierto salir de mi casa, la sanidad, poder estudiar, o sea, el acceso a los estudios, la conciencia social para que me quieran contratar, o sea, todo eso tiene que estar cubierto para que tú llegues a un puesto de trabajo. Entonces, por eso creo que este es el ámbito en el que más trabajo falta, porque requiere que esté cubierto lo anterior. Claro, al final lo que tiene que cambiar es la mirada social con respecto a este colectivo. No sé si, ahora que estamos hablando tanto de inclusión, no sé si lo veis como un poco de moda pasajera, como se habla, por ejemplo, también de la salud mental, que está muy bien que se visibilice, pero no sé si le veis algo de moda o de verdad creéis que hay un cambio de paradigma y ha venido para quedarse. A ver, de moda está seguro y me parece bien y vamos a explotar de esto todo lo que se pueda. El caso es que no nos callemos cuando esto pase de moda y que no permitamos que nos echen de los sitios en los que hemos conseguido entrar. Entonces esto es una moda que tiene que venir para quedarse. Yo creo que es como el podcast actúo. O sea, la inclusión para mí es hacerla, no decirla. Yo no tengo que estar continuamente diciendo inclusión, inclusión, inclusión. Tengo que hacerla. Entonces tenemos que hacerla, la sociedad entera. No me vale que me digan en una charla, no, hay que incluir, pero después lo que decía, después no ponemos plazas para personas con discapacidad. O hay que incluir, pero no metemos la categoría adaptada en las competiciones. O hay que incluir, pero no metemos parques para niños y niñas con discapacidad. Entonces yo creo que hay que actuar, no solo incluir. Y hay que invertir en la inclusión, sobre todo, ¿no? Hay que poner palabras y poner la pasta. Sí, pero aporta tanto la discapacidad que al final cuando te acercas y te aporta tanto, ya no te separas. Entonces yo espero que esa moda ayude a que mucha gente se acerque, aunque sea por moda, pero luego no la quiera Que soltar. se quede, claro. Otra cuestión muy importante, hablamos de ti, Inés, ahora visible en los medios de comunicación, además multifuncional, porque claro, estás en redes, estás en televisión convencional, está muy bien. Claro, que los niños tengan referentes de discapacidad es también fundamental. No sé si vosotros echasteis de menos tener algún referente así en televisión, en el cine, que la temática no se centrara en eso, sino que el personaje fue sencilla, pero que no sea la trama esa, cuestiones así. Claro, es que, o sea, yo no he vivido en ningún momento la presencia de la discapacidad en la tele, entiendo que tú tampoco, y ahora cuando he empezado, pues es verdad que se centra todo mucho, demasiado en la discapacidad. Solo queremos existir y tenemos bastantes más problemas, además de la discapacidad, como todo el mundo. Entonces, pero es eso. Creo que, como decía ya antes, es que llevamos en la calle muy poco tiempo. Entonces entiendo que esto es parte del proceso y que vamos poco a poco, pasito a pasito. El otro día hablaba con un deportista paraolímpico y gallego y me decía
Y él explicaba que cuando él era pequeño no conocía, solo veía el deporte paralímpico en las Olimpiadas cada 4 años. Y durante 5 minutos, no veía nada más. Y esto era durante una jornada con niños y decía, para mí estar aquí con niños que vean lo que es el deporte adaptado es que va a marcar la diferencia futuro. Claro, lo puedes incluir en tu día a día. Pero hablamos de deporte. A mí me gusta preguntarte, Ángel, el deporte para ti, ¿qué es? ¿Qué importancia tiene? Porque estando dentro de Enki me imagino que hay un punto ahí también. Pues mira, a mí cuando me dieron el primer diagnóstico me dijeron de cuello para abajo no mueves nada. Y era así. O sea, yo la primera vez que probé una silla de ruedas activa me caí. No era capaz ni de aguantar un cepillo de dientes con las manos. Con primero la rehabilitación y después seguir haciendo el deporte, llegué a vivir solo, a hacer todas las actividades solo, a conducir, a viajar. O sea, para mí el deporte, y ya no solo el deporte como físico, sino el deporte de que cuando vas, hablaba antes con Inés, cuando vas a las competiciones conoces a otras personas con otra discapacidad, con otra tal, que te enseña trucos, que te enseña tal. Por lo tanto, para mí el deporte es vida, como dice el eslogan ese, y mi vida es el deporte. ¿Cómo lo vives, Inés? Totalmente, o sea, yo he hecho deporte toda la vida, empecé por rehabilitación, pero luego me metí a competir y tal y cual, y la verdad es que es una maravilla por eso, porque primero te rodeas de muchas personas que se parecen a ti, luego ves mundo, y hablábamos antes de los países como pioneros en discapacidad y tal, y por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos de Londres, hicieron una iniciativa chulísima que es llevar a los niños de los coles a animar a las competiciones. Y es que me parece una manera tan bonita y tan eficaz de educar en la inclusión, es que muy bien, todo bien. Pero que vosotros no ponéis en duda los beneficios que tiene el deporte para vosotros. No, Claro. no, desde luego. Es que es eso, Pues es como para el eso, ¿eh? deporte como vinculado a la salud puede que para nosotros sea más evidente que lo necesitamos, pero es que realmente es para todo el mundo. Y me parece un caldo de cultivo de la socialización y de estar con gente inmejorable. Los beneficios físicos está claro, Claro. en los discapacitados y en los que no, porque es verdad que los beneficios se han dicho científicamente, ya se ha demostrado lo que es, pero es cierto que a la hora de socializar, de ver a otras personas con esos problemas, de poder tener ocio y de repente, o Claro. competiciones, de repente se te abre un mundo que creo que, por ejemplo, para los niños, ver que pueden competir, que pueden salir, que sus amigos están también en silla o que tienen otro tipo de discapacidad, creo que eso está muy bien porque generalmente al final eres tú contra el mundo, ¿no? Lo decías tú, desde que sales de tu casa es una lucha, vas al colegio, entonces pues ver también que hay otras personas que lo comparten es muy... Claro, los beneficios sí que está claro que son, pero esto es una cosa. Para correr, por ejemplo, una persona con una paraplegia, ¿no? Para correr en una carrera de atletismo necesita una silla de atletismo. La silla de atletismo más barata que hay anda por los 5.000, 6.000 euros. ¿Qué pasa? Yo tengo una silla de atletismo que, salvo que me pasa algo raro, me va a durar toda la vida. Pero si Pepita tiene 7 años y compra una silla de atletismo, es como las zapatillas. Con 10, 12, 14, 15 no va a tener el mismo número, no va a tener la misma, entonces tiene que comprar otra y otra silla hasta que... Y no hay asociaciones en las que tú las puedes ir Precisamente. heredando de... Ahí estamos, ¿no? Bien. He venido a vender mi libro. Claro. Me da una curiosidad. ¿No existen o si no existen creéis que podría ser algo beneficioso que hubiera iniciativas de deportes mixtos donde hubiera gente con discapacidad y gente que no la tiene haciendo un mismo deporte? A ver, eso es lo que se llama la inclusión. Bienvenido. Perdón, la inclusión, no. Abrimos esta carpeta. La inclusión en el deporte. ¿Qué pasa? Que todos lo vemos muy bonito, pero una cosa es que yo mañana corra la Coruña 21 con Inés, por ejemplo, o con Carmen, que es una carrera popular, que más o menos, pues, oye, podemos correr y tal. Pero yo que compito, a mí, por ejemplo, en triatlón, si yo soy para triatleta de élite, no me pueden meter con un triatleta de élite de pie, porque vamos, eso va a ser... Pero sí, sí, claro, sí, eso sí que ya están haciendo algunas así cosas de inclusión, sobre todo inclusión también de relevos mixtos, por ejemplo, de diferentes deportes y tal. En Alemania el básquet en silla lo practican muchísima gente sin discapacidad, porque se pueden poner en igualdad de condiciones. No en todos los deportes ocurre eso, pero en el baloncesto en silla sí que se puede. Entonces es una manera de
parece practicar el deporte adaptado, pero personas que no tienen discapacidad también. Si os parece, vamos a escuchar otra de los audios de nuestra audiencia. ¿Qué cambios has visto en personas sin diversidad funcional que participan en actividades inclusivas? Bueno, el gran cambio, el abrir los ojos, ¿qué habéis visto? Sobre todo en la asociación lo habréis visto. Todos. Cambio. Nosotros llevábamos con la fundación 2 años, yo tengo 2 niños pequeños y yo como mamá me creía que estaba educando a mis hijos en inclusión, porque estaba trabajando en una entidad que trabaja con las personas con discapacidad. Y quedamos con Ángel a tomar un café y mi hija de 4 años no le quiso dar 2 besos, porque no había tenido ese contacto. Y ahora ella, vamos, trata en inclusión a cualquier persona, pero al final, hasta que no tienes contacto, es imposible aprenderlo. Es necesario ese contacto. Y cuando lo tienes, lo decía antes con lo de la moda, te enganchas porque aporta muchísimo. La diversidad aporta muchísimo. Claro, ¿tú cómo lo has visto? Yo creo que los hacemos mejores personas. A la gente que no tiene discapacidad, que a veces somos un poco egocéntricos, lo digo porque yo también cuando no la tenía, creo que se hacen mejores personas cuando conocen a alguien con discapacidad con mente positiva. O sea, y esto a nivel de cuando ya lo hacemos más grande, como en tu caso, Inés, de que tiene mucha gente, el contenido que tú haces, ¿no? ¿Qué mensajes recibes? No sé si te escribe más gente que también tiene una discapacidad y ve en ti algo reflejado, si ves mensajes de gente que está aprendiendo aunque no esté viviendo eso. ¿Cómo es tu comunidad? Mi comunidad es una fantasía, o sea, les quiero mucho a todos, porque tengo un público súper respetuoso, la verdad. Pero sí, pues me escribe gente con discapacidad que dice, oye, pues me voy a poner yo también en el internet a normalizar, porque es que al final el primer paso creo que es normalizar y que se nos vea. Y también me escriben muchos padres de niños con discapacidad que dicen, joder, es que nos hacía falta una visión fuera del ámbito médico, para ver que realmente pues, se puede funcionar si se pone un poco de voluntad y si sobre todo tienes apoyo de las instituciones, que es como lo más importante, que al final puedes salir adelante. Y lo que decía antes es que la discapacidad está en el entorno, porque en cuanto tú modificas el entorno, pues ya no tiene que haber ninguna dificultad. Y creo que en cuanto a poner este contenido en las redes, al final educar en discapacidad no es más que educar en tolerancia de la diversidad. Lo que pasa es que la nuestra es mucho más evidente, entonces más cantosa, pero al final si te educas en discapacidad eres mucho más tolerante con todo y básicamente se te abre la cabeza al mundo. Bueno, sí, ser empático, ¿no? Y ponerte en los pies de otra persona. De todas formas, estamos hablando de ciertas discapacidades y seguro que nos estamos dejando en el tintero otras muchas que no son tan visibles, lo hemos dicho antes. Hay, por ejemplo, muchísimos lugares en los que no se tienen en cuenta los ruidos fuertes, las luces. Hay muchas personas que son intolerantes a todos estos estímulos. No sé qué podemos hacer como sociedad también para dar visibilidad a este sector de la discapacidad y poderles incluir. Preguntar y que pidan, es decir, que esas personas hablen, lo comuniquen y que el resto de la sociedad pensemos en ellos. Es decir, además es que es mucho más fácil incluir ahí que hacer una obra en un edificio, el bajar el sonido en una Claro, ha habido franja alguna horaria. iniciativa de algunos centros comerciales que, por ejemplo, en una franja horaria pues, reducen mucho este tipo de estímulos pues, para que personas con discapacidad o con algún tipo de trastorno pues, puedan ir y que no se vean sometidos a esos estímulos tan fuertes que ellos no los toleran. Estas Eso es navidades, sencillo. Nosotros en Colombia. Estas navidades hemos hecho, bueno, ha sido el segundo año que lo hemos hecho y ha sido increíble porque dentro de un centro comercial, durante la Navidad, la visita de Papá Noel y los Reyes Magos, resulta que nos llegó a través de una madre que su hijo nunca había tenido la oportunidad, con 8 años, de ver a Papá Noel, porque no había un entorno, porque había ruido, porque había espacio, tenía autismo y era muy difícil. Y algo tan sencillo como habilitar una sala tranquila en una franja horaria permitió que un montón de niños, por primera vez, y sus familias y sus hermanos, fueran a visitar a Papá Noel. Qué bonito. Que aquí igual la pregunta ¿es necesario tener hilo musical y 200 neones encendidos todo el rato?
pregunto, porque igual la respuesta es no. Entonces podría ser inclusivo todo el frío rato. polar tampoco es necesario. Es que al final... Reivindícalo también. Claro, no, que al final como que parece que hay que hacer un esfuerzo activo por modificar el entorno. No, coño, modifícalo todo y hazlo accesible para todo el mundo, porque es que es eso, precisamente la accesibilidad es para todo el mundo. Sí, la música en algunos establecimientos, la verdad es que no sabes si estás en un bar de copas o vas a comprar un jersey. Eso es cierto también. ¿De after o Sí, estoy es cambiando una de cosa armario? un poco rara, sí. Y que puede ser que sea como para los establecimientos y así, que sea como complicado saber por dónde empezar. Yo solo digo que hay gente que se dedica a esto. Hay gente cuyo trabajo es asesorar para ver cómo se pueden poner medidas inclusivas. Contrátenle. Bueno, exacto. Y a los empresarios les lanzamos desde aquí Claro. un mensaje que es rentable. Es decir, Sí. vas a incluir a personas que van a consumir, aunque solo sea Potencial. por eso. Somos quiero decir, muchos. me da igual, perfecto. Lo hacéis por eso, fenomenal, pero hacedlo. Claro. Son muchos y tienen pocas alternativas. Claro. Entonces, que lo hagan va a llamar a tu local, te va a poner en el foco. Dios, es que es muy triste que tengamos que acudir a la rentabilidad para que nos incluyan. Pero Bueno, es pero aquí así, otra es así. invitada de otras temporadas también nos dijo una vez, hablando de este tema, que lo que ella hacía era llamar al boicot. Es decir, cuando en un bar no la habían tratado bien, porque tú decías, no es tanto la inaccesibilidad, que también, sino que luego tampoco hagan nada por ayudarte. Y ella decía, pues tú te lo pierdes, yo lo voy a notificar y te vas a perder a mi comunidad. Y decía, pues esta es otra manera de... Cada uno lleva las... Y te quemo el local. No, es broma, es broma. Claro, pero estamos hablando del ámbito privado, pero me gustaría saber también a nivel público, las instituciones, cuál es la implicación que tienen y cuál es la que deberían de tener desde vuestra experiencia. Te estás riendo, Inés. Nosotros Ahora me dices, tenemos un punto de vista o queremos tener un punto de vista positivo. Es decir, nosotros no llamamos al boicot, aunque también entendemos que lo hagan, pero al final queremos centrar la atención en aquellas iniciativas, en aquellas públicas, privadas, que de verdad están apoyando. Es decir, nosotros queremos centrarnos en lo positivo para que otros tomen ejemplo y sigan esa corriente. Y no darle visibilidad a veces al negativo, aunque sea para denunciarlo. Esto en general en todo es verdad que funciona. La denuncia está bien a veces, es cierto, pero sobre todo visibilizar lo bueno para que aprendamos. Pues modelos, por eso os preguntábamos por países, no sé si hay modelos de, bueno, pues de algún tipo de iniciativa que digáis, es que esto es maravilloso y deberíamos Nosotros copiar. intentamos contar noticias positivas, visibilizar iniciativas positivas para dar esa visibilidad. No somos la única, ni mucho menos, pero es importante para tomar ejemplo. Pues lo que os contaba de las Navidades, que otros centros comerciales lo hagan, que otras experiencias de Navidad lo hagan y que busquen ayuda, como decía Inés, para poder hacerlo inclusivo y accesible, pero centrar el foco en esa parte. Y Ángel, Pero perdóname, pero es que yo he visto que estaba riendo antes con la pregunta y quiero saber que te quiero estar riendo. Es que ahora ya me va a dejar mal porque hay que ser positiva y ver todo Bueno, el pero la parte acto. positiva la tenemos. O sea que sí, que está muy bien, que es verdad que se están poniendo mucho las pilas, pero es que queda mucho por hacer, es que no puede ser que a nivel institucional no sea accesible casi nada. Vamos a ver, ¿cómo me voy a enterar yo de las leyes, por ejemplo, si no las entiende ni quien las escribe? O sea, necesitamos accesibilidad a nivel judicial, por ejemplo, y de las leyes de inclusión que no son nada inclusivas. Es que ¿cómo voy a saber yo mis derechos y mis cosas si primero nadie se ha sentado a explicarme nada y ni siquiera quien tiene acceso lo entiende muy bien? Entonces creo que aquí queda mucho trabajo por hacer. O mira, hace poco estuve en el Parlamento, una rampica, un algo. Es que, chicas, se me ponen a montar para hacer nalias cuando van ciertas autoridades, pero luego para una persona que decía, es que no puede entrar, es que esto me parece un poco vergonzoso y que dice mucho de todo lo que queda por hacer a nivel institucional. es verdad que además los edificios institucionales que normalmente, pues claro, son antiguos, claro, hay mucha escalera, pues, bueno, la accesibilidad pues suele ser bastante escasa. Tomamos nota. Pero ahora yo creo que como ya hemos pensado, bueno, vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de futuro, vamos a quedarnos con un mensaje positivo y después ya pasaremos a las conclusiones. Quiero que me planteéis cómo os imagináis el futuro a 5 años, pero cómo querríais que fuese.
Me toca. ¿Veis positivo? ¿Veis Mejor de la lo inclusión? Sí, mejor de lo que está ahora, seguro que va a ser dentro de 5 años. Que es una meta asumible a la que Esto podemos estar es un movimiento que ya no se va a parar. Es decir, en el momento que estás presente, que empiezas a tener una visibilidad brutal como tiene, esto no se va a parar. En el momento que se están cambiando las mentalidades, porque muchas veces el mayor freno de las personas con diversidad funcional está en casa. Es decir, muchas veces son los padres por protección, por intentar cuidar de ese niño o esa niña, no porque tienen una lucha diaria muy dura, no se enfrentan a determinadas cosas. Cuando hay una persona presente en redes sociales abriendo esos caminos, cuando en las carreras empieza a ver a deportistas con discapacidad, entonces cuando esas familias piensan, ¿y por qué no mi hijo? Y cuando salen a la calle, esto ya no se para. Entonces yo creo que este es un movimiento que hay mucho por hacer, pero que va a continuar y que no se va a parar. Así que en 5 años esos niños habrán crecido y esos niños ya serán más inclusivos. Claro, por eso hay que hacer mucho esfuerzo en la educación, en educar en la inclusión, porque así en el futuro ya estará hecho todo y no tendrá que deconstruirse nadie porque ya vendrá bien construido. Así que ahí es donde hay que apoyar más. Nosotros peleamos a día de hoy para que puedan incorporar categorías adaptadas en las carreras. Tú cuando le dices a un niño que una handbike cuesta 6.000 euros, que compra una handbike sin probarla, que tiene la handbike, que entrena y que luego no le dejan participar en una carrera, no lo entiende. En una carrera popular, ese niño o otros niños estarán gestionando esas carreras en el futuro y entonces ellos entenderán que tiene que estar. Pues ahora sí que estamos llegando ya al final del capítulo. Inés, te vamos a dejar que actúes un poquito más y te vamos a pedir que lances un alegato a tu cámara. Tú ya aquí te mueves en el medio como una profesional que eres. Lanza un alegato hablando de las bondades del proyecto Enki. Pues una fantasía el proyecto Enki, o sea, muy bien. Además, que esté al mando una persona que sabe de lo que está hablando, que sabe las necesidades que hay que cubrir, porque las ha sufrido en sus propias carnes, pues me parece que es un muy buen primer paso. Me parece que trabajar la inclusión a través del deporte y de conectar a personas diversas es un muy buen camino, porque al final, pues eso, tratamos de abrir cabezas y sobre todo de crear redes de comunicación, porque creo que lo más efectivo es el boca a boca, y cuando una persona pues se lo pasa bien en un evento deportivo, por ejemplo, pues se lo va a decir a sus amiguitos y al final vamos a hacer una comunidad de gente muy chula, y qué mejor que a través del deporte, que paradójicamente cuanto más deporte, menos riesgo de discapacidad o mejor vas a estar. Pero pues eso, que muy bien, chicos. Pues gracias, Inés. Y también, bueno, primero quiero decirle a la gente que nos está viendo que también hay una parte de acción por vuestra parte. Aparte, ya sabéis que compartir ya es una parte de poner acción por tu parte. Pero ¿de qué más maneras puede ayudar la gente? ¿Cómo puede colaborar con Enki? ¿Qué les podemos decir? Que se acerquen a la diversidad en general. Que se acerquen a entidades, a personas que intenten sumar. Y en el caso del proyecto Enki, pues que entren en nuestras redes sociales, en nuestra web, que vean pues, los diferentes proyectos que hacemos, que se sumen a colaborar, bien a través del voluntariado, bien a través de la tienda, de donativos, que se sumen a las actividades, porque al final es una manera de que esto crezca, y ahí llamar a cualquier persona con y sin diversidad funcional a que encuentre un espacio donde sumarse y aportar en la discapacidad. Y en esa tienda les hemos traído un regalito. ¡Ole! Estos son, por ejemplo, un ejemplo de las camisetas que tenemos. Gracias. Luego vemos Muchas gracias. muy camisetas que Bueno. calidad, ¿eh? Inclusión en movimiento, qué maravilla. Es que es buena tela, ¿eh? como todo lo que hacemos. Qué bonito. Pues muchísimas gracias por incluirnos
a nosotros en vuestra agenda. Esperamos haberlo hecho bien, esperamos haber estado a la altura, porque no siempre es fácil, de verdad, cuando tratamos estos temas que son sensibles y que nosotros también vamos aprendiendo poco a poco a acercarnos a estas cuestiones, pero que os habéis explicado fenomenal. O sea que ella, que es nuestra colaboradora, a ti te esperamos en el próximo capítulo, y a vosotros muchísimas gracias por ilustrarnos. Sí, gracias de verdad. Qué Ha majos sido son. una charla muy, muy chula. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué? Que ya nos tenemos que ir. Ah, bueno, pues no sé. Vamos. Tú has dicho ya ahí en nuestra cámara que tienen que verlo todo en la web de Pienso lo Ah, es Hago. verdad, se me ha Dilo olvidado. ahí. Que soy nuevo, entonces, hola, soy nuevo. Tenéis todo lo que grabamos aquí en nuestra página web y en nuestro Todas las canal. iniciativas, Sí. de todo se van a enterar. Exactamente. Entonces, pienso, luego actúo. El ahí podcast yes. de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Para el cambio, efectivamente. Me lo voy a aprender. Ala, qué bien lo hemos pasado, ¿no? Si era de eso, de diversión, de ocio, así que A despide. divertirse, gente. Cuidarse y nos vemos en otra. Chao, chao. Chao.